Abrimos el grifo y claro, damos por sentado que sale agua. Pero, ¿y si ese gesto tan simple se convirtiera de repente en un acto político? Pues bien, en América Latina, la pregunta de a quién pertenece el agua ha provocado algunas de las luchas sociales más intensas de nuestro tiempo. Parece una pregunta sacada de una película, ¿verdad? Pero es que se convirtió en una realidad muy, muy cruda. Y desató una guerra. Ojo, no una guerra con ejércitos y tanques, no. Una guerra en las calles. Una lucha por el derecho más básico que existe. Vale, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca en Cochabamba, Bolivia. Es aquí, precisamente aquí, donde la pelea por el agua dejó de ser un tema de despachos y papeles para convertirse en una batalla campal, con barricadas en las calles. Para entender bien qué pasó en Cochabamba, hay que tener clara una cosa fundamental. Esto no iba solo de una decisión de negocio, no. Esto fue, desde el minuto uno, una batalla ideológica. Un choque de trenes entre dos maneras completamente opuestas de entender el mundo. Y fijaos en la velocidad a la que se lía todo. Septiembre de 1999. Se privatiza. Solo unos meses después, en enero del 2000, ¡pas! Subidas de tarifas de hasta el 300%. Para febrero, la gente ya está en la calle masivamente. Y en abril, después de una represión bastante dura, al gobierno no le queda otra que echar para atrás y cancelar el contrato. O sea, una crisis total en menos de 7 meses. Increíble. Pero es que, atentos, porque aquí viene el detalle que es de locos. La cosa iba mucho más allá de las tuberías. El contrato permitía a la empresa cobrar a la gente por el agua de sus propios pozos e incluso por recoger el agua de la lluvia. A ver, ¿nos imaginamos tener que pagar por el agua que cae del cielo en nuestro propio tejado? Es surrealista. Claro, con todo este lío, la pregunta es inevitable. Pero bueno, ¿cómo se pudo llegar a esto? Para entenderlo, tenemos que ver cuál fue la promesa, la idea tan atractiva que vendieron para justificar todo este tinglado. Detrás de todo esto había una ideología que en los 80 y 90 era potentísima, el neoliberalismo. Entender sus ideas clave es fundamental para pillar por qué tantos gobiernos de la zona se lanzaron de cabeza por este camino. Y ojo, que estos principios no eran ideas sueltas, no. Eran como un manual de instrucciones, un paso a paso. Un plan perfectamente diseñado para coger un servicio público, desmantelarlo y montarlo de nuevo como un negocio. Y en el proceso, claro, la gente deja de ser ciudadana con derechos para convertirse en simple cliente que paga. Y este era el discurso que venía, sobre todo, de las grandes instituciones financieras internacionales. La promesa era tentadora. El sector privado iba a traer eficiencia, más inversión, mejor servicio para los pobres y, de paso, un alivio para los presupuestos públicos. A ver, sobre el papel sonaba de maravilla. ¿Quién se iba a negar? Y con todo esto llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del debate, a una pregunta que parece muy simple, pero que tiene unas consecuencias enormes. Aquí es donde chocan dos formas de ver el mundo. Por un lado, la idea de que el agua es un derecho humano, y por otro, que es una mercancía más, un producto que se compra y se vende. La guerra del agua de Cochabamba fue básicamente el estallido violento de este conflicto. Así que, como vemos, el conflicto no es solo económico, es algo más profundo, es biopolítico. Porque claro, controlar el agua es tener poder sobre la vida de la gente. Es la capacidad de decidir quién accede al recurso más básico para vivir, para la salud, para la higiene y, sobre todo, ¿a qué precio? Vale. Llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿y todo esto funcionó? ¿Se cumplió la promesa? ¿Qué pasó en la vida real? Bueno, pues los datos que tenemos son bastante claros. La gran promesa, el argumento estrella para privatizar, era que llegaría un montón de dinero privado para mejorar las cosas. Pues no pasó. La realidad es que incluso en pleno auge de las privatizaciones, el 90% de la pasta para infraestructuras seguía saliendo de los bolsillos públicos. Lo que sí que llegó, y a lo grande, no fue la inversión, fueron unas subidas de precios de escándalo. Un ejemplo muy claro, Buenos Aires. Allí las tarifas del agua subieron un 88%. Un 88%, en un periodo en el que la inflación fue de solo el 7%. El golpe para la economía de las familias fue brutal, claro. Y como siempre, estas subidas no afectaron a todo el mundo por igual, se cebaron, sobre todo, con los más vulnerables. Para las familias más pobres de Buenos Aires, la factura del agua llegó a suponer casi el 10% de sus ingresos, una auténtica barbaridad que convirtió algo tan básico como el agua en un lujo. Y esto no fue cosa de un solo país, ¿eh? Vemos un patrón muy parecido en otros sitios. Si miramos estos datos de Ciudad de México, por ejemplo, las denuncias por falta de agua se acumulan en zonas como Iztapalapa, que son precisamente las más pobladas y con más problemas. Al final, los problemas de gestión siempre acaban golpeando a los mismos. Entonces, si este modelo basado en la privatización no funcionó, ¿qué hacemos?
¿cuál es la alternativa? Bueno, pues las fuentes que hemos analizado apuntan hacia un concepto clave: la justicia hídrica. Y es que la escala del problema es tremenda. Hablamos de 50 millones de personas en América Latina sin acceso a agua potable. ¡50 millones! Esto deja claro que encontrar una solución no es un simple debate teórico, es una necesidad humana urgente. Lo que se propone, entonces, es un enfoque que lo integre todo. Uno que combine una estrategia a nivel nacional con las necesidades reales de la gente a nivel local, que tenga en cuenta las formas de gestión del agua que ya existen en las comunidades y, sobre todo, que parta de una idea fundamental: el agua es un derecho y su gestión debe ser equitativa. Al final, la clave de todo está aquí. Conseguir que haya justicia con el agua no es solo poner más tuberías o depuradoras, es meterle mano a los desequilibrios de poder que son los que deciden quién tiene agua y quién no. O sea que no es un problema técnico de ingenieros, es un problema político en mayúsculas. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, porque la lucha por el agua en América Latina es en realidad una lección para todo el planeta. Nos obliga a pensar, y muy en serio, cómo estamos gestionando los recursos más básicos para la vida y, sobre todo, para quién lo estamos haciendo, para el beneficio de todos o para el de unos pocos.